Te saludo, mi querido espectador. Esta es una historia sobre la infidelidad conyugal, sobre la traición y las consecuencias que esto conlleva. Y si tú, al igual que yo, apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, suscríbete al canal y dale like a este video. Comencemos. Fue un detalle insignificante que inicialmente pareció trivial, y David apenas le prestó atención. Había salido de la ciudad por trabajo, como hacía ocasionalmente, y, como de costumbre, compartió con Megan, su esposa, el itinerario detallado de su viaje. A su vez, Megan le había dado su horario. Después de tantos años de matrimonio, esto se había convertido en una rutina para ambos. David, conocido por su personalidad alegre y amistosa, trabajaba como negociador y solucionador de problemas en su empresa. Aunque no viajaba con frecuencia, algunos viajes de negocios al año formaban parte de su rutina. Este viaje en particular estaba programado para durar una semana entera, y no esperaba regresar hasta el sábado. Planeaba tomar un vuelo a las 10:15 de la noche esa noche, llegando pasada la medianoche. No queriendo molestar a Megan, insistió en que no lo recogiera en el aeropuerto. Su intención era tomar un transporte que lo dejaría en casa alrededor de las 2:30 de la mañana del domingo. Sin embargo, el jueves por la mañana ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. Las negociaciones en las que había estado involucrado concluyeron mucho antes de lo previsto. El acuerdo se firmó antes del mediodía y sus socios de negocios tuvieron que salir apresuradamente para atender otros asuntos. Viendo la oportunidad de regresar temprano a casa, David reprogramó su vuelo. A las 2:45 de la tarde ya estaba sentado en el avión, listo para volar de regreso. Durante el vuelo, David decidió llamar a Megan para avisarle que llegaría antes de lo planeado. Usando el teléfono a bordo, marcó su móvil, pero como era de esperar, ella no respondió. Estaba en el trabajo. Decidido a localizarla, comenzó a buscar en su maletín el número de su oficina y llamó allí. Jensen, Sharon, Ann Anderson. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Swing saludó la recepcionista. Hola, ¿puedo hablar con Jennifer? Preguntó David, refiriéndose a la secretaria de Megan, quien usualmente atendía sus llamadas. Lo siento, pero Jennifer no estará hoy ni mañana. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Zrenia, respondió la recepcionista con tono amable. Ligeramente confundido, David dijo, en ese caso, ¿puedo hablar con la señora Conroy? ¿Puedo saber quién llama? Wen. Swing. La voz de la recepcionista se volvió un poco más cautelosa. Soy su esposo, respondió David. Tras una breve pausa, la recepcionista volvió a la conversación. Me temo que la señora Conroy está ocupada en este momento. No estoy segura de cuándo estará disponible. ¿Quiere dejarle un mensaje? David vaciló por un momento. No, está bien. Hablaré con ella en casa esta noche. Solo dígale que llamé. Colgó el teléfono, pero la conversación lo dejó inquieto. Solo media hora después, se dio cuenta de qué era lo que le molestaba. Megan le había dicho la noche anterior que estaría en la oficina todo el día. Si bien era posible que estuviera ocupada o en una reunión con un cliente, algo sobre la ausencia de Jennifer lo inquietaba. Jennifer rara vez faltaba al trabajo a menos que Megan tampoco estuviera, y aún así, generalmente era algo planificado con antelación. El hecho de que ni Megan ni Jennifer estuvieran en la oficina le pareció extraño. Cuando David aterrizó, el vuelo llegó puntualmente. A las 7:30 de la noche ya estaba en casa, pero la casa estaba a oscuras. Era inusual que Megan no estuviera en casa. Normalmente llegaba antes que él. Comenzó su rutina habitual: desempacar la maleta, tirar su ropa al cesto de la ropa sucia y ponerse algo más cómodo. A las 9 de la noche, sin señales de Megan, decidió prepararse un simple sándwich de queso a la parrilla. Sentado frente al televisor, intentó distraerse,
Pero la ansiedad seguía aumentando. ¿Le habría pasado algo? Si hubiera habido una emergencia, seguramente alguien lo habría informado. Incapaz de sacudirse la creciente preocupación, David comenzó a caminar por la casa. Intentó llamar a su móvil nuevamente, pero esta vez la llamada fue directamente al buzón de voz. Su teléfono estaba apagado. Extraño, pensó. ¿Por qué lo tendría apagado? A las 10 de la noche su preocupación se convirtió en verdadera ansiedad. Justo en ese momento sonó su teléfono. Contestó rápidamente, sintiendo una ola de alivio al escuchar la voz de Megan al otro lado de la línea. Estaba empezando a preocuparme, dijo ella con un matiz de inquietud en la voz. Como siempre, llamé al hotel después de cenar y me dijeron que ya habías hecho el check-out. ¿Todo va bien? Zrenia preguntó. Sí, solo algunos cambios en los planes, respondió él. ¿Dónde estás ahora? Zrenia continuó. En casa, de hecho. Acabo de terminar de limpiar la cocina. Hoy la casa está inusualmente silenciosa, dijo, mirando el espacio vacío a su alrededor. Volverás el domingo como acordamos, ¿verdad? Zrenia preguntó ella, con esperanza en la voz. Por supuesto. Estaré aquí todo el día el domingo, la aseguró. Trasladamos todas las reuniones a la oficina principal de la empresa esta mañana. Puedes localizarme en mi móvil si lo necesitas, añadió, con la mirada fija en la cocina tenuemente iluminada y silenciosa. La ausencia de su presencia pesaba en él, y los platos sucios de la cena estaban apilados en el fregadero. ¿Ocurrió algo extraño hoy? Intenté llamarte a la oficina esta tarde, insistió. No realmente. Probablemente estaba hablando con John Sánchez en ese momento, respondió ella, sonando distraída. John ha estado ayudándome a organizar la cuenta de Melrose toda la semana, explicó con un tono que David no pudo descifrar del todo. Honestamente, se lo debo. Bueno, mi amor, una vez que cerremos la cuenta, creo que me ofrecerán una sociedad. El señor Jensen prácticamente lo confirmó. La emoción de Megan era evidente. Eso es fantástico. Tendremos que celebrarlo, dijo él, aunque sus palabras carecían de entusiasmo. Lo siento por no estar contigo hoy para empezar a celebrarlo. No te preocupes, celebraremos cuando regreses el domingo, lo tranquilizó ella. Por favor, no llegues tarde, añadió suavemente. Te extraño. La cama se siente tan vacía sin ti. Hablaron un poco más, principalmente sobre asuntos domésticos, antes de terminar la llamada. Tras colgar, David se quedó en silencio, sintiendo el peso de las mentiras de Megan. Un nudo de náuseas se formó en su estómago, dejándole un sabor amargo en la boca. Hasta esa noche, siempre había creído que su matrimonio era sólido y su amor inquebrantable. Ahora, ya no estaba tan seguro. David no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la misma cama que Megan había descrito como solitaria. Finalmente, se quedó dormido, pero a las 7 de la mañana ya estaba despierto, mirando el techo, sintiéndose vacío. A las 10, la realidad lo golpeó. Megan no planeaba volver a casa. Cogió el teléfono y llamó a su oficina. Cuando la secretaria respondió en lugar de Jennifer, preguntó con naturalidad, ¿puedo hablar con la señora Conroy? Lo siento, la señora Conroy no está disponible en este momento, respondió la secretaria. Está bien, no es urgente. Intentaré de nuevo el lunes por la mañana, dijo él, manteniendo un tono firme. Genial. La señora Conroy estará en la oficina a las 9 de la mañana del lunes. Puede llamarla entonces, añadió la secretaria alegremente. David había escuchado suficiente. Colgó el teléfono, reunió la información necesaria de los archivos de Megan, subió al coche y se marchó. Rara vez usaban ese SUV, reservándolo para viajes a las montañas o para remolcar el tráiler de acampada. Nadie en su círculo social conocía ese vehículo. Dejando atrás su sedán,
Condujo hasta la oficina de Megan. Dio vueltas lentamente por el estacionamiento y confirmó sus sospechas. Su coche no estaba allí. Su corazón se hundió mientras salía del aparcamiento y se dirigía a la dirección que encontró en sus archivos, que lo llevó hasta la casa de John Sánchez. La vivienda estaba en un barrio exclusivo, rodeada de altos pinos y oculta tras un alto muro de ladrillo rojo. Mientras pasaba lentamente, vio el coche de Megan estacionado junto al garaje, fuera de la vista de la entrada principal. Su visión se nubló por la emoción y se detuvo, obligándose a calmarse. Después de unos minutos, se secó las lágrimas. David siguió conduciendo hasta el centro de la ciudad, donde se detuvo en un pequeño café para desayunar. Ya eran las 11:50 de la mañana cuando se sentó y pidió gofres belgas y té. Su estómago estaba demasiado revuelto para el café y ni siquiera estaba seguro de poder comer los gofres. Pero se obligó a tomar bocados lentos y deliberados, terminando la comida en 1 hora. Pagó y salió del café, sintiendo aún un peso en el corazón. Incapaz de resistirse, pasó de nuevo por la casa de Sánchez. El coche de Megan seguía en el mismo lugar. Vagó sin rumbo por la ciudad durante otra hora antes de regresar una vez más. Su coche no se había movido. Resignado, David volvió a casa, su mente revuelta con pensamientos de traición. Con el paso del tiempo, reflexionó sobre las partes rotas de su matrimonio y la vida que una vez había atesorado. El día transcurrió en una agonizante y vacía contemplación. No podía dejar de hacerse una pregunta. ¿Alguna vez volvería a sonreír? Estaba tan agotado que no tuvo fuerzas para prepararse una comida adecuada, limitándose a picar lo que encontraba. Bocadillos, jugos de frutas, refrescos, cualquier cosa cuando sentía hambre. Su monótona noche solo fue interrumpida por una llamada de Megan a las 10:45 de la noche, justo cuando estaba a punto de irse a la cama. Una vez más, se quejó de algo que ya había mencionado muchas veces antes, diciéndole cuánto extrañaba compartir la cama con él y lo vacía que se sentía sin su presencia. David sonrió en silencio, intentando disimular el cansancio en su voz, y respondió que ella realmente no entendía lo que era sentir una cama grande y solitaria. Desconcertada, Megan comenzó a preguntarle qué quería decir. David esquivó su pregunta, reconociendo su soledad y admitiendo que debía de ser difícil dormir solo. Le aseguró su amor antes de terminar la llamada. Sin embargo, mientras la noche avanzaba lentamente hacia la medianoche, aún no podía obligarse a meterse en la cama. Los pensamientos giraban en su cabeza sin cesar. ¿Realmente lo amaba? ¿Lo estaba castigando por algo que él no recordaba? No, no se trataba de él, sino de ella. Pero, ¿qué era? ¿Qué le preocupaba? Y lo más importante, ¿podía arreglarlo? ¿Era siquiera capaz de arreglarlo? Pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir una vez más. Cuando llegó la mañana, seguía sintiéndose tan inquieto como la noche anterior. Para las 7 de la mañana, estaba sentado en la sala de estar tenuemente iluminada, con las cortinas cerradas herméticamente. Alrededor de las 9 a.m., escuchó un sonido familiar, el coche de Megan entrando en el garaje. Unos minutos después, Megan entró por la puerta que conectaba el garaje con la cocina, llevando una pequeña bolsa con sus pertenencias. Desde su oscuro sillón de cuero, David la observó en silencio. Llevaba una falda a cuadros y una blusa roja sin mangas, con los primeros botones desabrochados. Su rostro parecía tranquilo, casi satisfecho, mientras se movía por la cocina. Alrededor de su cuello colgaba el collar que él le había regalado en su 5º aniversario, su suave brillo captando los escasos rayos de luz que se filtraban en la habitación. Al pasar junto al fregadero, se detuvo de repente, su mirada posándose en la pila de platos sucios.
David no se había molestado en limpiar después del desayuno, ni siquiera en recoger los vasos de la noche anterior. Sus ojos se dirigieron a la tetera aún sobre la estufa, con el agua dentro calentándose. La expresión de Megan mostró preocupación mientras escaneaba la cocina. Se movió con cautela. Sus pasos eran lentos y deliberados, mientras la tenue luz envolvía la habitación. Se detuvo en la entrada del comedor. Sus ojos recorrieron las pesadas cortinas que cubrían las puertas corredizas de vidrio que daban al patio. Parecía estar buscando algo en la habitación. Finalmente, dejó su bolsa sobre una silla y, con cierta vacilación, avanzó hacia la sala, dirigiéndose a la chimenea. Tomando el atizador del fuego, se giró hacia la habitación y su mirada finalmente se posó en David. Él permanecía en silencio, levantando una taza de té hasta sus labios. Megan ahogó un grito, llevando una mano a su pecho, sobresaltada. «Dios mío, David, me asustaste. ¿Cuándo volviste a casa?» Su voz temblaba, una mezcla de miedo y sorpresa. David dejó que el silencio llenara el aire, haciendo que la tensión creciera. Aunque solo habían pasado unos segundos, se sintió como una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz, antes cálida, ahora era fría y distante. Hace unos días. Las rodillas de Megan flaquearon y cayó sobre la silla frente a él, su rostro congelado en un gesto de shock. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no llamaste? ¿Dónde estabas?», balbuceó. David tomó otro sorbo de té. Su tono era gélido y carente de emoción. «Llamé, el jueves por la tarde. No estabas en casa ni en la oficina. Jennifer tampoco estaba allí». Hizo una pausa, dejando que el silencio volviera a colarse entre ellos antes de continuar. «Estaba aquí, sentado en esta silla cuando llamaste. Pasé la noche en esa gran cama vacía de la que hablabas». Afuera, la vida continuaba. Un coche pasó. Unos niños discutían a lo lejos y un perro ladró. Dentro, la sala de estar se sentía sofocante. Las gruesas cortinas apenas dejaban entrar la luz. El único otro sonido eran los sollozos de Megan, casi inaudibles, mientras David tomaba otro sorbo de té. Su voz permanecía impasible. «De alguna manera, dudo que la cama en la que has dormido las últimas 2 noches haya estado tan vacía. ¿No crees que ya es hora de decirme qué está pasando realmente, Megan? ¿Puedes explicarme qué sucedió?» Los sollozos de Megan se hicieron más fuertes. Sus manos cubrieron su rostro mientras negaba con la cabeza. «David, te amo», sollozó. «No se trata de nosotros, David. Por favor, trata de entenderlo. Sentí que no tenía otra opción. Esto no tiene nada que ver con nuestro amor». David la miró, su rostro congelado por el impacto. «¿Cómo puedes decir eso, Megan? ¿Cómo puede algo que se siente como una traición no afectar nuestra relación?» «No sentí que tuviera otra opción», susurró Megan. «John me ayudó cuando estaba en una situación terrible. Tenía que devolverle el favor de alguna manera, pero eso no cambia lo que siento por ti. Mi amor por ti sigue siendo el mismo». David permaneció en silencio por un rato. Lentamente tomó otro sorbo de su té, dejando que el silencio se prolongara entre ellos. Luego, después de una pausa, se levantó y preguntó con calma: «¿Necesitas algo de la cocina?» Megan simplemente negó con la cabeza sin levantar la mirada. Volviendo a su asiento, David se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. «Dime, ¿por qué te sentiste tan en deuda con Sánchez como para romper tus promesas conmigo? ¿Te exigió algo a cambio de ayudar con el caso Melrose?» Los ojos de Megan se abrieron con sorpresa. «No, David, no fue así en absoluto. Él no me obligó ni esperaba nada a cambio. Me ayudó porque le importaba, porque sabía que yo no tenía la culpa. Nunca me habría pedido algo así». David tomó una profunda bocanada de aire, frotándose las sienes con frustración.
Entonces, ¿por qué, Megan? ¿Por qué le ofreciste algo tan personal si él no te lo pidió? ¿Qué me estoy perdiendo? No fue así, insistió Megan una vez más. Ya te lo he dicho, esto no se trata de nosotros. Sentí que merecía algo por su bondad. El rostro de David se ensombreció. ¿Te fallé de alguna manera? ¿Hice algo que te empujó a esto? ¡No! La voz de Megan tembló, elevándose. Te lo he dicho tantas veces. No es tu culpa. Tenía que encontrar una forma de agradecerle por lo que hizo. Su ayuda con Melrose no fue solo para mí. Fue para los dos. No estaba pensando en mí misma. No se trataba de mis sentimientos por ti. La habitación cayó en silencio de nuevo antes de que David hablara lentamente. Megan, si te pones tan a la defensiva por cómo lo describo, ¿significa eso que lo disfrutaste? El silencio que siguió fue casi insoportable. Después de una larga pausa, David lo rompió de nuevo. ¿Recuerdas cómo siempre te decía que solo te pertenecía a ti y tú me decías lo mismo? ¿Cuántas veces prometiste que eras mía y que nunca necesitaba preguntarlo? ¿Recuerdas cuán profundamente creí que estábamos destinados el uno para el otro? La voz de Megan tembló cuando respondió. David, todavía lo creo. Te pertenezco. El tono de David era aterradoramente tranquilo, aunque su voz vaciló levemente. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que esto no tiene nada que ver con nosotros, Megan? Le diste lo más preciado, lo que significaba todo para mí, y ahora lo has compartido con alguien más. El rostro de Megan se torció de dolor, pero David no se detuvo. Su voz estaba llena de incredulidad mientras continuaba. Dices que este hombre ni siquiera pidió lo que le diste. Según tus propias palabras, no lo esperaba. ¿Tuviste que convencerlo? ¿Y luego dices que esto no tiene nada que ver conmigo? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Megan y sollozó. David, esto no cambia quién soy. Te amo. Sigo siendo tuya. Nada ha cambiado. Los ojos de David brillaban con lágrimas no derramadas mientras hablaba, su voz apenas controlada. Megan, todo nos cambia. Cada elección que hacemos, todo lo que nos sucede, deja una marca. Pasaste 2 noches con otro hombre, compartiendo algo que solo debería existir entre personas que se aman. Su voz tembló y se detuvo para recuperar la compostura. ¿Cuántas noches, Megan? ¿Solo 2? ¿O fueron más? El silencio que siguió fue sofocante. Las palabras de David flotaban en el aire mientras luchaba por contener sus emociones. Su voz se volvió fría y distante otra vez. Dios me ayude, Megan. No puedo dejar de pensar en cuántos otros pudieron haber tenido lo que solo me pertenecía a mí. Dices que me perteneces, pero sin darte cuenta, te expones. Megan negó con la cabeza bruscamente, su cuerpo temblando mientras los sollozos profundos la dominaban. No pudo responder con palabras, solo negar sus acusaciones con sus lágrimas. Su postura parecía derrumbarse sobre sí misma. Sus hombros se hundieron, sus codos descansaron pesadamente sobre sus rodillas, y su rostro se enterró en sus manos, con su cabello cayendo sobre su rostro. El tiempo pareció avanzar lentamente. David permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos, mientras su esposa parecía encogerse cada vez más en la silla frente a él. La habitación estaba llena de una luz tenue y suave, y los únicos sonidos provenían del exterior, vecinos disfrutando del día soleado. Dentro, solo los sollozos ahogados de Megan rompían el silencio, hasta que el reloj sobre la repisa marcó suavemente el mediodía. Megan, David habló de nuevo, esta vez en un tono más suave. No sé hacia dónde vamos desde aquí. Te amo tanto como cuando me fui la semana pasada, pero me siento perdido. Sigues diciendo que tu traición no tiene nada que ver conmigo, pero no entiendes el peso de lo que realmente has hecho. Hizo una pausa,
dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos antes de continuar. Mi confianza en ti está destrozada, y no tengo idea de cómo reconstruirla si es que eso es posible. Y si estás insinuando que debería traicionarte a ti también para equilibrar las cosas, entonces ya hemos terminado. Primero que nada, si mi lealtad significa tan poco para ti, eso demuestra lo poco que me valoras. Y segundo, 2 errores no hacen un acierto. 2 errores solo empeoran las cosas, añadió en voz baja. Se levantó lentamente de su silla, colocó con cuidado su taza vacía sobre la repisa de la chimenea y caminó hacia el comedor. Corriendo las cortinas a un lado, contempló su perfecto jardín bañado por la luz del sol. Sus siguientes palabras fueron apenas audibles y Megan tuvo que esforzarse para escucharlas. Megan, quiero sacudirte tan fuerte que te rechinen los dientes. Suspiró pesadamente. Nunca quise lastimar a una mujer, especialmente a ti, mi esposa, la mujer que amo. Y ahora, reunirme con John Sánchez es una mala idea, sin importar cuánto insistas en que todo lo iniciaste tú con él. Megan sollozó en silencio, tal vez en protesta, pero David continuó. Dices que no fue idea suya, pero ahora que te tiene sin haber hecho ningún esfuerzo, ¿crees que no lo esperará de nuevo? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No importa lo que le digas, él te ve como disponible. Tal vez no piense que estás disponible para todos, pero sabe que lo estás para él. Ahora es fácil para él. Y pronto dejará de